Esto es como si estuvieran ustedes colocando las puntas de un voltmetro convencional a una carga y con este instrumento medir la tensión correspondiente en ellas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender el equipo, ya está conectado a la toma de corriente AC. En este caso ustedes van a ver que el instrumento permite cuantificar los valores de tensión de la señal sinusoidal que estamos cuantificando en este lugar, que estamos tratando de medir, en dos formatos. Milivolts RMS en color negro, como verán aquí la escala tiene dos colores, ahorita vamos a hablar de ello. La otra es una forma alternativa de representar esos valores de tensión que se llama decibel volt. Con sus profesores ya verán de qué se trata. Para esos ensayos va a ser suficiente con que cuantifiquemos dichos valores de tensión en el formato convencional milivolts RMS. Por lo tanto, vamos a ocupar, aquí vienen en pantalla, las escalas en color negro que aparecen ahí. Ahorita vamos a hablar de ellas. Ustedes notarán que hay un pequeño espejo ahí. Vean que se trata de un instrumento que permite cuantificar la tensión en forma analógica, como se hacía hasta hace algunos años. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a seleccionar la escala de medición. Si no conociéramos de antemano cuál es el valor cercano de tensión a medir, siempre se recomienda seleccionar el valor de tensión más alto, a fin de evitar en lo posible daños al instrumento. Vamos a empezar con él. Véase que en este instrumento en particular la tensión RMS máxima que se puede medir es de 3000 milivolts o 3 volts. Lo oprimimos, verán que en automático se enciende este foco indicando que el instrumento ya está energizado y puede cuantificar tensiones. ¿Por qué no se mueve la aguja? Porque en este momento, no sé si lo noten, aquí si lo pueden apreciar, vamos a hacer esto un poco para que lo vean. Verán que ahorita nos está suministrando señal por parte de este puerto. Ya se hicieron los ajustes de frecuencia y amplitud, pero el instrumento ahorita no está proporcionando dicha señal. Para hacerlo, váyanse por favor aquí a este botón que se ubica a un costado de la parte izquierda del conector de salida de este instrumento, donde dice Radio Frequency Off On. Vean que ahorita está inhabilitada el suministro de señal de radiofrecuencia. En el momento en que oprimamos este botón, van a ver que ahora cambia. Y verán que en automático ahora el instrumento empieza a registrar un movimiento de lectura en su dial. Ahora que procede entonces a hacer los ajustes de la escala para que tengamos mejor resolución y podamos apreciar de mejor forma la lectura de tensión correspondiente a la señal que se está cuantificando sobre esta carga. Vamos a seleccionar ahora la escala. En este momento viene otro detalle a explicar. Como ustedes lo podrán ver, hay escalas que son múltiplos de 1, como esta, 1, 10, 100 y 1000. Y hay otras escalas que son múltiplos del 3, como la 30, la 300 y la 3000. Bueno, vamos a ver qué ocurre si ahora seleccionamos la escala de 1000. Vean que ahora el movimiento de la aguja es más notorio. Si ustedes se dan cuenta, al seleccionar la escala 1000 que estamos diciendo en este instrumento, que la tensión que va a medir a lo más será de 1000 milivolts o 1 volt. Vean ustedes que se coloca prácticamente a la mitad de la escala sobre esta división que está entre el 4 y el 6. Un punto importante. Si ustedes seleccionan en este instrumento las teclas 1, 10, 100 o 1000, la escala que deben utilizar para la lectura es la que va de 0 a 10. Tomando como valor referencia límite superior el 10, considerando este factor de escala. En este caso, por ejemplo, este 10 que tenemos ahorita en realidad representa 1000 milivolts o 1 volt. Si ustedes se dan cuenta, está ubicado entre el 4 y el 6. Como la escala está limitada a 1000, ¿qué quiere decir esto? Que el valor 4 en este caso representa en realidad 400 milivolts y el 6 los 600. Como está en medio prácticamente, como lo verán, entonces corresponde la lectura que a 500 milivolts. Si ustedes aprecian aquí el nivel de amplitud que presumiblemente está generando este instrumento a su salida, vean que es prácticamente el mismo. Un aspecto muy importante cuando tomen la lectura de tensión es propio de ese tipo de instrumentos. Dependiendo del ángulo que ustedes formen respecto a la escala en la que están tomando la lectura de tensión, puede ser que ustedes aprecien un valor de tensión ligeramente diferente. A eso se le conoce como error de paralaje. El espejo que ustedes ven colocado sobre esa escala es para lo siguiente: cuando ustedes vayan a tomar la lectura de tensión correspondiente en ese tipo de instrumentos de aguja, como se les suele llamar, lo que van a hacer es colocarse
vamos a decirlo así, colocar la vista sobre la escala del instrumento de forma tal que busquen aquella posición en la que la imagen de la aguja no se refleje en dicho espejo. Si ustedes al tomar la lectura ven que la aguja se refleja en dicho espejo, quiere decir que no están en la posición adecuada para la toma de lectura. Cuando ustedes se coloquen de manera tal que la imagen de dicha aguja en el espejo no la puedan apreciar ustedes, entonces esa es la posición en la que ustedes deben registrar la lectura correspondiente. A eso se le llama minimizar error de paralaje, es lo que estamos haciendo por ello. Entonces, si nosotros nos colocamos, disculpen que lo haga así, en la forma correcta, veremos que el valor es muy cercano a los 500 milivolts. Hay un factor de corrección a tomar en cuenta por los accesorios que estamos ocupando para esto, pero podemos considerar que es prácticamente ese valor. Para que vean un detalle importante de esto, ahora vamos a ver cómo se comporta esta tensión aquí cuando nosotros modificamos la frecuencia. Ahora vamos a dejar fija la amplitud de esta señal a los 500 milivolts RMS, pero ahora vamos a modificar los valores de frecuencia a los siguientes valores. Aquí tengo a 1 MHz. Ahora recuerden, para modificar la frecuencia, ubico esta tecla, la oprimo, activo el campo de modificación de frecuencia, selecciono el valor 10 MHz, acuérdense cómo lo hicimos. Observen cómo la aguja en este momento no registra variación, o una variación muy pequeña en el valor de tensión que está registrando aquí. Vean que no hemos modificado en principio dicho valor de tensión. Su profesor les dará mayores detalles de por qué ocurre esto. Seleccionemos ahora el valor de frecuencia de dicha sinusoide a 100 MHz. Colocamos el valor, oprimimos la tecla. En este momento se está proporcionando ahora una señal sinusoidal de 500 milivolts RMS a esta carga de 50 ohms, 100 MHz. Y vean que prácticamente no ha habido ningún cambio. ¿Qué sucede si ahora modificamos esa frecuencia al orden de los 1000 MHz? Vean que prácticamente la tensión, aunque sí varía un poco, está la variación pequeña que podríamos considerar que desde el mega hasta el gigahertz, esta tensión vista en este lugar es básicamente constante. Bien, para terminar la explicación de cómo van a ser las pruebas en cuestión, vamos a hacerlo ahora lo siguiente. Entonces, esta demostración pretendía primero mostrar a ustedes cómo manipular este equipo y cómo también manipular este otro para efectuar dichas mediciones. Ahora se va a hacer lo siguiente. Considerando que la tensión que estamos proporcionando en este lugar prácticamente es la misma, siempre y cuando garanticemos esta condición de carga colocado a ella, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos por el momento a regresar el valor de frecuencia al original que estábamos considerando aquí, 1 MHz. Sí, ahí está. No voy a modificar ya esta amplitud, repito, su profesor les dirá cuál es la que deben de utilizar. Vamos a seleccionar esta aquí. Y vamos por un momento a inhabilitar esta señal. Ahora retiramos este accesorio de aquí. Y ahora observen lo que vamos a hacer. Ahora vamos a interponer entre este accesorio de medición, o dicho de otra forma, vamos a interponer entre la carga a la cual estaba destinada la señal proporcionada por este generador y la misma, una línea coaxial de ciertas características, como la que tenemos aquí. En su momento su profesor les indicará qué características debe tener dicha estructura coaxial. En este caso estamos seleccionando una línea coaxial tipo RG58, en la cual previamente ya se le instalaron en ambos extremos conectores coaxiales N macho, que si ustedes se dan cuenta son compatibles tanto con el conector que tiene este adaptador tipo T del movimiento de radiofrecuencia como el conector del generador en cuestión. Es muy simple lo que tenemos que hacer ahora. Seleccionamos un extremo del cable bajo prueba, que ustedes decidan o el que su profesor les indique en su momento, y lo vamos a insertar aquí. Con el debido cuidado. Se afianza de manera firme, no hay que apretar de manera fuerte para evitar daños tanto al conector del cable, pero sobre todo al instrumento. Y el otro extremo ya su profesor les dirá cómo manipular este cable. Lo vamos a insertar aquí, precisamente en
el punto de entrada, o el conector de entrada de este adaptador tipo T. Nótese que la carga y la punta del voltmetro siguen estando en su posición. Lo hacemos como lo estamos viendo ahora. Espero no haya problema. Vamos a hacer así. No es la manera en que debe de colocarse, pero lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora con todo esto? Lo que estamos haciendo ahora, si ustedes se dan cuenta, es algo muy sencillo de entender, pero que va a mostrar cosas interesantes aquí. Es importante que estos cables no se doblen mucho. Entonces vamos a dejarlos así. Lo que estamos haciendo ahora es que en vez de suministrar la señal directamente de este generador a esta carga, ahora lo vamos a hacer a través de esta línea de transmisión de una determinada longitud. Si ustedes recuerdan, cuando conectábamos esto, ¿sí?, directamente a esta carga, cómo se comportaba la amplitud de la señal a distintas frecuencias, vieron más o menos lo que ocurre. Lo que vamos a ver a continuación lo discutirán con mayor detalle con su profesor, no me concierne a mí explicarlo, pero sí vamos a mostrar el experimento en que se basa. Entonces, una vez que ya se tiene insertada o que se insertó, mejor dicho, entre la salida del generador utilizado y la carga bajo prueba, una línea de transmisión de características dadas, ahora procedemos a suministrar señales sinusoidales de amplitud constante, pero de distinta frecuencia, y tomar la lectura de corriente o de tensión en el extremo opuesto de la línea. Vamos a hacerlo rápidamente. Habilitamos esta opción, si ustedes lo recuerdan, ahorita el generador no está proporcionando señal. Ahora sí. Vean ahora la aguja, su posición. Si observan, es una posición un poco diferente a la que teníamos cuando esta carga se conectaba directamente a este punto de salida del generador. Vean ahora qué sucede si en vez de proporcionar una señal de 1 MHz, proporcionamos ahora una de 10 MHz. Quizás hayan notado que la aguja ahora toma una posición diferente a la anterior y mucho más marcada la diferencia, digamos, o un poquito mejor dicho, más marcada que la que había cuando se conectaban directamente la carga con el generador. Proporcionemos ahora una señal de 100 MHz. Vean ahora lo que sucede. Ahora ya la diferencia es mucho más notoria del valor de tensión que se registra aquí. Veamos qué sucede si proporcionamos una señal ahora de una frecuencia de 1000 MHz, que equivale a 1 kHz. Como ustedes verán, ahora la tensión que se observa aquí es notoriamente diferente a la que está supuestamente suministrando este generador, y de hecho la está suministrando. Recuerden que lo que estamos cuantificando ahora con este arreglo, ¿qué cosa es? No es la tensión presente en este lugar, en la entrada de la línea, a la unión línea-generador, sino la que está registrándose en la carga. ¿Sí? Como se darán cuenta, ya para terminar esta explicación, verán ustedes que ahora en la escala de 1000 que seleccionamos aquí, la aguja está situada entre la posición 2 y 3, que sería la raya principal media entre el 2 y el 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión que ahora presumiblemente está presente aquí se ubica entre los 200 y los 300 milivolts. Si quisiéramos hacer una lectura más exacta de la tensión, ahora nos bajamos a la escala que tengo aquí de 300, en donde precisamente ahora el límite máximo de tensión a medir, ¿cuál sería? 300 milivolts, y en cuyo caso, si ahora utilizan ustedes la escala 3, 30 o 300 o 3000, ahora donde se recomienda tomar la lectura no es en la escala graduada en negro de 0 a 10, sino en la escala graduada en negro de 0 a 3. Y en este caso, repetimos, ahora se toma esa lectura viendo la intersección de la aguja con las marcas de dicha escala, nuevamente buscando minimizar el error de paralaje. Si hacemos esto aquí a esta frecuencia, veremos que dicha tensión es del orden de unos aproximadamente 245 milivolts RMS. Bueno, esto nada más es una explicación breve de cómo llevar a cabo esto. Ya su maestro les dará las indicaciones pertinentes de cómo llevar a cabo esto. Simplemente queríamos mostrar un poco la forma de hacer esto, algunas consideraciones de ensamblado y demás. Por el momento sería todo en cuanto a esta prueba. Agradezco la atención prestada. Buenos días.